I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions red which yet survive, stamped on the lifeless things. The hand that touched them, the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Cuando filmó por primera vez con Godzilla, el compositor Akira Ifukube pensó que el kaiju, al ser un reptil, no debería rugir en absoluto. El director Ishiro Honda lo explicó como otra consecuencia de su mutación por pruebas nucleares. Los técnicos de sonido Ichiro Uminewo y Hisashi Shimonaga intentaron modificar los gritos de leones, tigres y garzas nocturnas grabados en el zoológico de Ueno, pero todo lo que produjeron todavía sonaba demasiado natural. Fue Ifukube a quien se le ocurrió la idea de utilizar un instrumento musical, el contrabajo. Desenrolló la cuerda y grabó a su asistente, Esi Ikeno, pasando sus manos sobre ella con guantes cubiertos de alquitrán de pino. Luego, Minewo manipuló la velocidad de las grabaciones, agregó ecos y superpuso algunos de los sonidos de los animales que había reunido previamente. Este rugido luego se alteraría para su uso como el rugido de otros kaijus de Toho, incluidos Baran, Baragon y Gorosaurus. El rugido de Godzilla aumentó en velocidad y se le dieron nuevas variantes a partir de King Kong vs. Godzilla, y permanece prácticamente sin cambios durante el resto de la serie Showa. Los gruñidos de Manda fueron reutilizados para Godzilla desde Ghidorah, de Three-Headed Monster en adelante, reemplazando en gran medida los gruñidos guturales hechos con el método de contrabajo y alquitrán de pino, que desaparecieron en uso después de Invasion of Astro Monster. En el resto de eras el rugido ha tenido algunas variaciones o reutilizaciones, pero no tienen ciencia más allá de eso. Godzilla Red Sound es un futuro proyecto de terror de fans inspirado en las creepypastas de Godzilla, que busca ser un corto animado en desarrollo, con una primera vista de su concepto de Zero Goji, presentada en abril de 2025 en Reddit. El proyecto pretende evocar la atmósfera de Shin Godzilla, Godzilla Singular Point y Godzilla Minus One, y se inspira en el concepto de Red de la creepypasta de NES Godzilla. El corto de fans, Godzilla Red Sound, se inspira en el ambiente perturbador de la creepypasta, buscando crear un corto de terror bajo esa premisa. El proyecto utiliza una versión no oficial de Godzilla, conocida como Zero Goji, que se muestra en el primer vistazo. A partir de abril de 2025, se ha estado presentando la animación de prueba de Zero Goji para el proyecto, que todavía está en desarrollo. Un punto a favor es que ambas versiones de Godzilla son las originales que aparecieron en 1954, nunca fueron eliminadas y continuaron aterrorizando Japón durante los años 60. Sin embargo, Godzilla estuvo enterrado en la Antártida durante algunos años en Final Wars, pero quizás los eventos de Megaguirus ocurrieron antes de esta batalla. Creo que la JSDF continuó avanzando después de que Godzilla matara a Megaguirus. El Dimension Tide nunca se volvió a usar debido a los peligros obvios y fue reemplazada por máquinas de guerra efectivas y menos arriesgadas como Gotengo. Los G-Graspers finalmente desaparecieron en favor de la organización M, y creo que Godzilla 1998 también encaja en esta continuidad. El Zilla que vemos en Final Wars es un descendiente superviviente del primero. Es curioso que la saga haya revivido con un largometraje que comparte casi la misma premisa que el proyecto cancelado de Godzilla vs. Redmon, una pareja de kaijus que terminan apareándose, cuyas crías terminan muriendo a causa de los humanos, y desatando toda su ira contra Godzilla, solo que en el filme de 2014 Godzilla no le perdona la vida a ninguno.
La teoría sugiere que Godzilla no es solo una criatura, sino una entidad biomecánica o un híbrido de ambos, donde se integran componentes orgánicos y mecánicos. Esta teoría a menudo combina elementos de diferentes medios de Godzilla, postulando que sus poderosas habilidades, como el aliento atómico y las capacidades regenerativas, provienen tanto de procesos biológicos como de tecnología avanzada, tal vez alienígena o antigua. Es una idea explorada en discusiones y teorías de los fanáticos, que contrasta con las explicaciones biológicas o de mutantes puros más directas para su existencia. La teoría no es que Sin sea un mecha biológico, sino que sus capacidades biológicas son tan avanzadas que imitan a un mecha, evolucionando para adaptarse a cualquier entorno y contrarrestar cualquier amenaza a través de un proceso de transformación celular impulsado por energía nuclear. Este organismo multifacético y de rápida evolución es una forma de vida extraterrestre que fue mutada por desechos radiactivos en el océano, desarrollando sistemas internos y estructuras físicas únicas que le permiten adaptarse, mutar e incluso formar nuevos componentes biológicos. Su capacidad de rápida adaptación física y biológica, sumada a su poder y habilidades de tipo tecnológico, como la evolución de armamento, lleva a comparaciones con un mecha, una máquina con características avanzadas y adaptables. En esencia, la idea del mecha biológico es una forma de describir la abrumadora complejidad biológica y adaptabilidad de Sin, que le permite evolucionar en formas que poseen funciones y características que se asemejan a las de una máquina de guerra mecánica. En la continuidad de Showa, King Kong se retiró nadando hacia la isla Faro luego de dejar fuera de combate a Godzilla. Teniendo en cuenta su constante aumento de poder, King Kong desearía la muerte antes de caer a manos de Goji. Ebirah probablemente se fue a vivir a Monster Island. Este podría regenerar sus tenazas sin mayor inconveniente, y teniendo en cuenta que Godzilla ya lo derrotó con anterioridad, no mostraría ningún interés en vencerlo nuevamente. Megalon se ocultó en Seatopia sin dejar posibilidad de que lo siguieran. En el caso de Jet Jaguar solo habría dos posibles opciones: o este simplemente no se enteró de las dos apariciones de Mechagodzilla, o, por el otro lado, este último era demasiado poderoso como para que la presencia de Jet Jaguar cambie en algo el curso de la pelea. La teoría de que Godzilla es el Leviatán postula que Godzilla es la reinvención cultural moderna del Leviatán bíblico, un temible monstruo marino que escupe fuego descrito en el libro de Job, debido a características compartidas como ser una criatura acuática y reptil, ser en gran medida inmune a las armas humanas y servir como una poderosa e indomable fuerza de la naturaleza. La teoría está respaldada además por la conexión del Monsterverse con el mito y el folclore, donde Godzilla es retratado como una fuerza de creación y un protector natural del planeta, lo que refleja el papel del Leviatán en las cosmologías antiguas. En Godzilla Monster Apocalypse, se relata que un Camoebas de 60 metros fue encontrado muerto y con un brazo amputado. La altura del Camoebas hace referencia al tamaño que tenía el Guardián del Universo en la era Showa, y que no tuviera un brazo a su tercer filme en la era Heisei, donde lo pierde en su pelea con Iris. Esto también hace referencia que iba a aparecer su cadáver en la Kiryu Saga, pero por los derechos de autor se decidió poner al único Kaiju tortuga que la Toho tenía. En los capítulos 18 y 19 de la segunda temporada de la serie de Clone Wars, presentan a la bestia de Silo, una criatura de colosal tamaño que no se puede detener con el armamento convencional de la República. Este arco toma de inspiración a viejas películas de kaijus, principalmente Godzilla del 54, referenciando a este en una imagen promocional y en uno de los cascos de los clones pilotos. Como dato curioso extra, el personaje de la misma serie, Hondo Ohnaka, recibe su nombre en honor al director Ishiro Honda y al actor Seiji Ohnaka. Originalmente Toho estaba tratando de terminar la serie antes del reinicio estadounidense que se iba a estrenar para evitar competir con él. Godzilla vs Mechagodzilla 2 originalmente se suponía que sería el final de la serie Heisei, pero cuando el reinicio estadounidense, que originalmente estaba programado para estrenarse en 1994, se retrasó, Toho siguió adelante y realizó 2 películas más antes de terminar la serie. Además de intentar evitar la competencia con la película de 1998,
El productor Sogo Tomiyama también ha declarado que decidieron terminar la serie Heisei y poner la serie en general en pausa porque se les habían acabado las ideas. Se pretendía que esta pausa durara 10 años, pero la recepción negativa del reinicio de 1998 provocó el resurgimiento temprano de la serie. Este punto hace referencia a que durante la década de los 70 el género tokusatsu vio un incremento de violencia gráfica en sus series y películas, desde las películas de Gamera, Kamen Rider Amazon y las Ultra series, principalmente Ultraman Ace. En el caso de Godzilla, sería Gigan quien tendría el honor de hacer sangrar al rey de los monstruos, seguido por el duplicado metálico de Goji. Esto se decidió porque los niños de la época le preguntaban mediante cartas a Toho por qué Godzilla no sangraba en sus películas, si otros kaijus en Ultra series sí lo hacían. Muy edgy el asunto. El onenyo es una especie de monstruo bastante pacífico, pasan la mayor parte del tiempo alejados de los humanos en zonas profundas. Esto hace que sean bastante misteriosos y no se sepa mucho de ellos. Las únicas veces que realmente salen a la superficie es cuando los más jóvenes son atrapados por accidente, aparecen muertos en la orilla o emergen inesperadamente del agua debido a una razón fuera de lo normal. La aparición de un onenyo suele verse con nerviosismo, ya que suele ir seguida de un periodo de desastre o prosperidad. Se cree que pueden estar relacionados con la especie de Godzilla, ya que el primer onenyo apareció en 1855, casi un siglo antes de la llegada del Godzilla original. Dicen las malas lenguas que la actriz principal de Godzilla Against Mechagodzilla, Yumiko Sako, actuó en la película de contenido obsceno llamada Furry Heroine Furie, lo cual no puedo asegurar en su totalidad, porque no me rebajaré a ver un filme de ese estilo, sea cierto o no. No se extrañen de que otros actores involucrados en la saga hayan optado por ese camino. Se trata del prototipo de un repintado de Fire Rodan pero con sus colores originales, se desconoce por qué no salió. Lo mismo pasó con una versión con luces y sonidos de Shin Godzilla, conocido como Koukyu Kyoku Shin Godzilla, y una de Utsuno y Kusagami. Una de las historias más raras y desconcertantes en Godzilla de cómic, un joven conoce a una mujer nueva en su pueblo, tras pasear por varios lugares hasta llegar a un hotel donde tendrían el acto coital, todo esto mientras Godzilla se despierta en la Antártida y va, como siempre, a Japón. El chico, tras despertar, no ve a la chica por ningún lado, pero sí una maleta y una alarma que solo dice Godzilla. Luego el muchacho sale a buscarla y termina en el bosque viendo un ovni y a la dama, lo secuestra y continúa teniendo relaciones con él. Tras eso, la mujer dice que Godzilla es imparable, es un espíritu de la venganza que despertó por la contaminación del planeta y que ella es un alien de un planeta muerto por la misma razón, y que se infiltran en planetas para cosechar más esclavos, para luego realizar sus conquistas, siendo Japón un lugar perfecto para ello. Tras eso, lo deja ir y se retira, solo dejándole la maleta. Jun vuelve a Tokio devastado por Godzilla para reunirse con su jefe. Ahí mismo se duerme y su superior va a abrir la maleta, pensando que contiene dinero. Cuando el protagonista despierta, descubre que su jefe se volvió un pequeño Godzilla. Esto fue escrito por el director de Ultraman, Akio Hisoji. En la escena eliminada donde Godzilla aparecía con la vaca en la boca, fue realizada con una marioneta de mano del primer Godzilla y con un juguete de vaca. Posiblemente el que se viera así fue una de las razones por las que la descartaron. Durante la producción de Godzilla, se realizaron maquetas de diseños preliminares de Godzilla, muy distintos a la versión final vista en el filme, contando con proporciones diferentes y un color verde. Este diseño es realmente desconcertante. Si utilizarán este diseño en una serie de terror analógico, sin duda sí daría miedo, en vez de que fusionen a Godzilla con ballenas, hongos o gente sudada dentro de trajes. Durante la década de los 60, algunas películas fueron dobladas en México para su emisión en televisión abierta, aunque hay rumores que indican que fueron hechos para cines en zonas hispanohablantes de Estados Unidos. Godzilla vs. King Kong y Frankenstein conquista el mundo fueron algunas películas dobladas durante esa época.
Algunas cintas de la era Showa fueron distribuidas en México por parte de las extintas empresas Offer y Chrisfer Video a lo largo de los años 80 y 90, siendo lanzadas en formato Betamax. Los títulos de estas fueron Ghidorah, El monstruo de tres cabezas, El hijo de Godzilla, Godzilla contra Ghidorah, Titanes planetarios, Godzilla contra Mechagodzilla y El regreso de Mechagodzilla. De estas películas, se sabe que Ghidorah, Titanes planetarios y El regreso de Mechagodzilla fueron distribuidas con doblaje. Es posible que los masters para televisión de las películas dobladas en México hayan sido destruidos en el terremoto de 1985, debido a que gran parte de la filmoteca de Televisa fue dañada. De ser cierto, se desconocerían qué películas se perdieron en ese evento. De igual manera, debido a que el formato Betamax fue descontinuado y descatalogado con el paso de los años, se ha vuelto bastante difícil de conseguir alguna cinta en buen estado. Aunque no se diga, en medios auxiliares se revela que en 1967 atacó Kumonga, en 1972 lo haría Gaigan, ambos en referencia a sus años debut. En 1999 surgiría King Ghidorah, aunque sin su origen alien, inspirado en el Derivert of Mothra 3, y se enfrentaría a esta última junto al ejército. Este tema es más extenso pero no quisiera adelantarme. Se han realizado múltiples documentales sobre la franquicia. Toho Unust Special Effects Complete Collection de 1986, donde se muestran los bloopers y escenas eliminadas de las películas de Toho, Godzilla, King of the Monsters de 1998 hecho por BBC que habla de la historia y producción de la franquicia, Bringing Godzilla Down to Size, de 2008 producido por Japan Enterprise que se enfoca en el trabajo de Sweet Matthew en las películas, The Dawn of Kaiju Eiga de 2019, hecho por Jonathan Belles que trata del origen del género y entrevista a varias figuras icónicas del tokusatsu, y Godzilla's Leading Ladies de 2020 de la NHK cuya temática son las protagonistas femeninas de filmes de la Toho. Uno de los 4 borradores conocidos presentados por el diseñador de monstruos de Toho, Kaoru Kamikiku, un proyecto paralelo en el que trabajó mientras dibujaba ilustraciones para Godzilla vs. Barubaroi, de Hideki Oka. No se conocen muchos detalles de Godzilla vs. Dead Sea Alive, aunque se creó el arte conceptual del antagonista titular, y se mencionó que el posible uso del destructor de oxígeno por parte de G-Force sería un punto clave de la trama. En Godzilla Minus One, se lo representa como una enorme criatura dinosaurio, conocida solo por la gente de la isla Odo, que fue irradiado por pruebas de bombas nucleares durante la Operación Crossroads en 1946, lo que provocó que se vengara terriblemente de la humanidad al causar estragos en todo el Japón de la posguerra. De igual forma que en el original este Godzilla era una leyenda para los habitantes de la isla, quizás cometerían sacrificios en un intento de calmar su ira, pero ahora sin confusiones a diferencia del 54. Godzilla es involuntariamente responsable de casi todo el roster de la era Heisei. El Sokirus muto a causa de la radiación de Godzilla. Biollante se creó a base de sus células. Debido a la presencia de Godzilla, los Futurians decidieron transformar a los Dorats a causa de las bombas que transformaron a Goji. Mechagodzilla 2 se creó para erradicarlo. Space se creó de igual forma por células de Godzilla, y Destoroyah se creó por el uso del destructor de oxígeno para matar a Sodaigoji. Nada que ver con el Heisei. El rey no tuvo nada que ver con la creación ni de Mothra ni Batra. A pesar de lo que se podría creer, lo cierto es que esta especie ya posee un nombre verdadero. Inicialmente la Muto Prime había sido bautizada como la Titanus finzimusi, ahora parece que ese nombre ya ha sido acuñado por todos los ejemplares de su estirpe, aunque ahora solo queda la reina con vida. El primer juguete con licencia de Godzilla fue una pistola que disparaba municiones con ventosas de goma lanzada en Japón alrededor de 1955. Sin embargo, hubo otros productos que le siguieron de cerca y que algunos consideran los primeros verdaderos juguetes del personaje.
Es una serie web japonesa de kaijus dirigida por Masami Fujita y escrita por Junichiro Asiki, una colaboración entre Toho, Bandai y Bandai Spirits, producida por Magni FIKA, sirve como promoción para la línea de juguetes homónima de Bandai. Las figuras de la línea se manipulan como marionetas o se filman en stop motion para representar batallas entre kaijus de Godzilla, similar a la serie de televisión Godzilla Island de 1997 a 98. Los kaijus de cada episodio reciben lecturas de estadísticas y tipos de explosión elementales que les otorgan un movimiento de explosión único. Los Trilopods fueron creados por los Cryo. El co-creador de los Trilopods, Matt Frank, ha sugerido que Orga sirvió como una especie de prototipo para los Trilopods, y que estos últimos se convirtieron en un arma más refinada para que los Cryo la usaran que el inestable Orga. Frank también ha sugerido que los Trilopods eran originalmente una especie alienígena que fue alterada utilizando el ADN de Orga. El Día de los Inocentes de 2019, Toho lanzó un avance de una película ficticia de Jet Jaguar. El personaje regresaría en la serie web Godzilla más tarde ese mismo año, además de tener un papel importante en Godzilla Singular Point, y tendría en 2024 su retorno al Suitmation en el corto de Godzilla vs. Jet Jaguar. Es la única especie conocida del género extinto Gojirasaurus, dinosaurio terópodo celofícido que vivió a finales del período Triásico, hace aproximadamente 218 y 211 millones de años, en el Noriense, en Norteamérica. Fue descubierto en 1997 y como es obvio su nombre proviene de la forma original del Godzilla Heisei antes de ser afectado por la radiación. En algunas versiones de la historia de King Ghidorah, mató a su propia especie de dragones espaciales para volverse más poderoso. En algunas versiones, King Ghidorah alguna vez fue parte de una especie de dragones que colonizaron planetas en todo el universo. En algún momento, Ghidorah quedó corrompido por el poder y la inmortalidad. Para volverse más poderoso, mató a los de su especie. Sí, nuevamente hablaré de esto. El actor debajo de traje de King Caesar, Kinichi Kusumi, tras participar en varias producciones tokusatsu, dejaría de trabajar en estos y se dedicaría al cine adulto, volviéndose bastante popular y teniendo una carrera bastante longeva en esto. Es una saga de juegos con diseños chibis en los que aparecen personajes del tokusatsu. Godzilla ha participado en Battle Baseball y Battle Soccer, Champion of the Field, y en un manga promocional de estos mismos, Godzilla y otros kaijus de la saga juegan junto a personajes de Kamen Rider, Ultraman y Gundam. La saga regresaría temporalmente en SDB sin Kamen Rider con los Sin Japan Heroes pudiendo ser jugables. Es una de las teorías más extravagantes que he escuchado. Afirma que el Legendary Godzilla es responsable de la falta de titanes presentes en el Monsterverse, ya que probablemente destruyó a la mayoría de ellos en combate en algún momento del pasado. Esa no es la premisa exacta, pero eso es más o menos. Concebido por Shinji Nishikawa, Gien aparece en un borrador inicial de la historia de Godzilla vs. Destoroyah. GeForce lo habría creado usando partes de la destruida Moguera para combatir a Burning Godzilla. Más tarde fue descartado, probablemente porque las dos películas anteriores también habían presentado mechas. El papel de Gien aparentemente fue llenado en la película terminada por Super X3. El arte conceptual de Gien se puede encontrar en Shinji Nishikawa, Drawing Book of Godzilla. Muchas veces se ha tratado a Godzilla como si fuera una persona real, desde que en King of the Monsters aparece interpretándose a sí mismo, que en 2004 recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood o que se lo declaró como ciudadano oficial y embajador de Japón. No existe ningún arte conceptual de Miba, pero Michael Schlesinger, escritor del propuesto Godzilla Reborn, dijo en una entrevista de 2014 con Sci-Fi Japan que Miba era un kaiju parecido a un murciélago hecho de lava fundida, y que se parecía a los Muto pero sin piernas.
Godzilla descubre América es un cuento de Robert T. Sullivan, Jr., con ilustraciones en 3D de Catherine Sims, por Nebraumont Publishing en 1988. La historia se trata de Godzilla visitando América, haría muchas cosas ahí como jugar béisbol, salir a comer, ir a conciertos, actuar en Hollywood, enfrentar a los aliens en Cabo Cañaveral, ser electo senador, etc. Durante su viaje se enfrentaría al Kaiju Cucaracha, Cocra, y a sus crías en múltiples ocasiones hasta que por la falla de San Andrés dejarían sus diferencias y se reconciliarían. La historia termina con Godzilla regresando a Japón tras su paso por Estados Unidos. Toho presentó un teléfono móvil gigantesco, similar a la segunda forma de Shin Godzilla, que podía conectarse a redes de 55G, proyectar y grabar videos en 555K, tomar fotos de 550 megapíxeles y generar su propia fuente de energía, aunque requería refrigeración. Un comentario del codirector de la película, Shinji Higuchi, criticó duramente a la compañía por asumir que los fans comprarían cualquier cosa y lanzar el producto al mercado sin resolver el problema del líquido rojo que resumaba. Animado por la buena acogida de la broma, Toho lanzó una gran funda de felpa de Godzilla para smartphone a través de la Godzilla Store más tarde ese mismo año. Ya sea que fracasara o no, la película del 98 serviría para que el público pidiera más del Godzilla japonés, permitiendo que se hagan más películas y se creara una nueva época de películas del rey, misma estrategia que se realizó con el Monsterverse pero a mayor cantidad por el éxito de dichas películas. Godzilla fue escrito por Yoshio Aramaki y presentado en 1979 como una de las muchas propuestas para revivir la serie Godzilla. Aramaki sugirió al artista Tadanori Yoko como posible director de la película en su propuesta. La película no se produjo por razones no especificadas, y en su lugar se creó The Return of Godzilla, lo que dio inicio a la era cinematográfica Heisei. En medio de la Tercera Guerra Mundial en 1980 los dioses de nuestro mundo, en realidad formas de vida extraterrestres basadas en la conciencia, llegan a la Tierra en una nave espacial desde fuera de la Vía Láctea. Las criaturas vuelan a las líneas de Nazca de Perú en las que se descubrió recientemente una figura con forma de dinosaurio, Godzilla. La nave espacial emite una serie de luces intermitentes, reviviendo a la criatura como un dios malévolo de la destrucción. Mientras las Naciones Unidas se apresuran a preparar contramedidas contra Godzilla, los dioses envían a un humanoide que se identifica como Jesús, que está manipulando al Kaiju y afligiendo a la humanidad con pesadillas y alucinaciones. Los dioses destruyen los cinturones de radiación de Van Allen de la Tierra y envían las ciudades del mundo al caos usando su nave espacial, mientras Godzilla destruye las ciudades costeras con tsunamis. Una imagen del futuro de la humanidad se proyecta sobre los cielos de Giza, Egipto, representando a sus descendientes horriblemente mutados. Mirad, vuestro futuro, resuena la voz de Jesús, de pie sobre una pirámide. Godzilla se agazapa como una esfinge mientras Jesús asciende por una escalera de luz hacia los cielos. Es un Mecha Ghidorah casi completamente mecánico creado por Toho que apareció por primera vez en el episodio de 1998 de Godzilla Island, Branded is Dismissed. El cuerpo de Hyper Mecha King Ghidorah es más mecánico que el Mecha King Ghidorah original, y sus únicas partes orgánicas del cuerpo son sus colas gemelas. Todo el cuerpo de Hyper Mecha King Ghidorah es mecánico y sus piernas se parecen mucho a las de G-Ward Mechagodzilla. Además, sus alas son más grandes y de color dorado similares a las alas orgánicas de King Ghidorah, aunque obviamente siguen siendo mecánicas. Techo el Air Defense Force es una serie de manga japonesa de Kiichiro Yasunaga que se publicó en Sensansei a partir de 1983. En la OVA hay un detalle interesante. En una escena la protagonista comenta cómo murieron sus padres y en eso se nos muestra una escena donde aparece Varan destruyendo una ciudad y comiéndose un misil y muriendo. Evidentemente esto no es canon, pero algo que se nota es que Varan es más reconocido de lo que se creería. A juzgar por sus restos, Margigre era un titán reptil acuática del tamaño de una ballena. Tenía un cráneo plano y alargado con varias ranuras y crecimientos similares a huesos que se asemejaban a una especie de cresta. Su cuerpo era largo y estaba cubierto de escamas.
Sus fosas nasales estaban por encima de sus ojos de apariencia humana, como algunos mamíferos acuáticos. Su boca estaba llena de colmillos que sobresalían hacia afuera. Al morir, el cuerpo de Margilla aparece severamente quemado y destrozado, con todo su rostro aparentemente arrancado, dejando al descubierto su cráneo y una grieta irregular que va desde su cuello. La historia de Gaigan es de lo poco bueno que tienen estas novelas, siendo encontrado en el hielo para luego ser usado para enfrentarse a Godzilla, que igual no tenía de otra porque eventualmente lo iba a encontrar, pero la diferencia es que luego de cada combate tras ser mutilado los humanos le hacían mejoras volviéndolo un cyborg al punto de volverse totalmente de nanometal. Por desgracia el destino de Gaigan ya estaba escrito y como todas las cosas buenas llegó a su fin. Definitivamente junto con Batra y Mothra, Gaigan fue de los pocos kaijus que recibió un poco de respeto por parte del autor. Un detalle del que muy poca gente se ha dado cuenta, quizás por no ponerle tanta atención a los pósters o porque estos mismos suelen encontrarse en baja calidad, de cualquier forma, es un detalle que agarró desprevenido a la mayoría. En el Hero Festival 96 Godzilla protagonizaría un stage show junto a varios Ultraman, Kamen Rider y el equipo de Super Sentai, Carrangers, para salvar el día, siendo una de las pocas veces que las 4 grandes franquicias de Toku se juntaron. Previamente se mencionó que Baragon fue utilizado para crear a 4 Ultramonsters para las Ultra series, pero parece que eso no es todo. En el 9º episodio de Ultraman, Satoru Yamagami teorizó que Neronga, Gabora, Pagos y Magular comparten un ancestro común. Aunado a eso, en Sin Ultraman los diseños de estos 3 primeros comparten rasgos, en referencia al uso del traje original de Baragon. Por último, en Ultraman X, Magular destruye el Arco del Triunfo, tal y como se tenía planeado que lo hiciera su ancestro en Destroy All Monsters. Es muy común en el tokusatsu reutilizar partes o trajes enteros para crear otros y así abaratar costos. Ya se mencionó sobre el paso que tuvieron Baragon y Mosugoji en las Ultra series, pero hay otros casos por mencionar. La cola de Kiryu Goji se reutilizó para la creación de Final Goji. Mosugoji fue reutilizado y restaurado para películas posteriores, donde recibió una nueva cabeza. Fue reutilizado con una nueva cabeza como traje de agua para Konen King con Skates. Incluso se utiliza. Al principio de la producción de la 6ª película de Godzilla Heisei, se propuso que el enemigo de Godzilla fuera un extraterrestre llamado King Ghidorah, similar al concepto de la película anterior, que no se realizó, El regreso de King Ghidorah. Este King Ghidorah, apodado Emperor Ghidorah, se habría parecido más a la encarnación Showa del personaje, siendo una criatura alienígena malvada en lugar de la fusión mutada de 3 Dorats. Sin embargo, a Toho le preocupaba que el Emperor Ghidorah pudiera parecer demasiado similar a Yamata no Orochi, de la entonces próxima película Orochi, el dragón de 8 cabezas, por lo que se decidió crear un nuevo enemigo para Godzilla. Toho mantuvo la idea de que el nuevo enemigo de Godzilla fuera una criatura alienígena y decidió que fuera un clon del propio Godzilla. Este clon extraterrestre de Godzilla pasó por numerosas revisiones antes de finalmente dar como resultado Space Godzilla. El Emperor Ghidorah pudo haber inspirado a Kaiser Ghidorah, ya que su nombre proviene de la palabra alemana Kaiser, que significa emperador. Los rayos de gravedad de Kaiser Ghidorah también leviten a Godzilla en el aire, lo cual se conceptualizó como una de las habilidades del Emperor Ghidorah. En la novelización japonesa de Godzilla vs. King Ghidorah, el cadáver de un King Ghidorah puramente extraterrestre fue encontrado en la superficie de Venus por los Futurians, quienes luego usaron su ADN para diseñar a los Dorats, que eventualmente se fusionaron para convertirse en el King Ghidorah que aparece en la película. Este concepto originalmente estaba destinado a ser incluido en la película en sí, pero esto se cambió porque el director Kazuki Emori supuestamente no quería que King Ghidorah volviera a ser un kaiju espacial. Después del estreno de la película, Toho consideró producir una secuela directa de Godzilla vs. King Ghidorah titulada The Return of King Ghidorah, con un King Ghidorah alienígena que llega a la Tierra para desafiar a Godzilla. Es posible que Emperor Ghidorah fuera una continuación de este concepto. GMK Godzilla contiene
Mechagodzilla contiene las almas de personas que murieron durante las batallas del Pacífico, así que la intención es que son básicamente las personas que murieron en ataques y atrocidades a manos de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Así que Hitler no está incluido, y las almas probablemente son en su mayoría soldados civiles asiáticos y estadounidenses. Son las personas asesinadas por los japoneses durante la guerra, y no toda la gente que murió en la guerra, así que principalmente el sureste y este de Asia, y también vidas americanas como castigo a Japón por unirse a la guerra, y también para la gente que olvidó los crímenes de guerra y atrocidades que el imperio japonés cometió en la Segunda Guerra Mundial. En Destroy All Monsters, Varan es uno de los varios kaijus que viven en Monsterland a finales del siglo XX. Nunca se discuten detalles sobre él dentro de la película, pero fuentes externas dicen que este Varan es un joven. Según Godzilla Movie Studio Tour, este Varan fue uno criado por la humanidad. Definitivamente Ghidorah fue de las armas más efectivas que poseía la humanidad, por no decir la más. Hubiera sido interesante que se enfrentara a Godzilla, aunque de igual forma se sacarían alguna excusa por la cual sobreviviría. De cualquier forma, igual que gran parte del roster no fue bien aprovechado, y al ser uno de los más poderosos, junto a Dagara, Monster X y los hermanos Polilla, lo quitaron de en medio muy rápidamente. Ghidorah es un kaiju que, cuanto más inusual es el diseño, más ganas tienes de descubrir en qué criatura se inspiró. En particular, el diseño de King Ghidorah nos permite explorar. No solo es un diseño imaginativo presente en la historia, sino que también representa la cúspide de los kaijus de Toho, repleto de todos los elementos característicos. Además, la reencarnación de monstruos de Toho con Godzilla como base, como Gigan, que se convirtió en un kaiju evolucionado divinamente, y Mechagodzilla, que se transformó en un robot a partir de él. King Ghidorah está literalmente repleto del ADN de los kaijus de Toho. El dibujo fue realizado por Kaida Uji. Hay otro sobre Godzilla, y dice así: las maravillas del gigantesco Godzilla como criatura viviente, su forma misteriosa y su intrincada ecología desafían las leyes de la biología. No solo existen contradicciones entre las obras, sino que también surgen numerosas preguntas incomprensibles dentro de la misma, como las diferencias entre la película y la obra original, y entre la película y el guión. Este libro pretende alcanzar un punto intermedio, pero el texto que lo acompaña no incluye los elementos de cada una. No hay que tomar estos diagramas como algo canon, están utilizando el término ADN y evolución en sentido figurado, realmente se trata de los diseños, cómo evolucionaron y cuántos personajes comparten el mismo ADN figurativo. Las películas no explican explícitamente la ruptura de continuidad. Debido a la clara muerte en pantalla del primero y al drástico cambio de personaje de enemigo a aliado, tanto los fans como las fuentes oficiales coinciden en que el segundo Anguirus es un miembro diferente de la misma especie, o un individuo de segunda generación. Los cineastas de la era Showa a menudo priorizaban el uso de trajes de kaijus ya disponibles para las nuevas películas por encima de la estricta continuidad, lo que contribuyó a esta situación ambigua. En la trilogía de IDW conformada por Godzilla Hirder V Dragons 1 y 2 y Hirder V Aliens, se nos narra cómo los kaijus han existido por más tiempo del que el humano cree, y cómo se ha hecho un culto sobre ellos llamado Son of Giants, que son los responsables también de mantener callada la existencia de las bestias gigantes más allá de los mitos que nacen de ellos. Justo la primera parte de estas historias termina con el pirata que contó la historia de cómo sobrevivió al encuentro de Godzilla. Mataron al guardia que estaba ajeno al culto y quemaron todo, pues no debía quedar nada, por su nombre, gritando al final Hail Godzilla. En la serie web oficial de marionetas Godziban, Gigan es parte del clan Gigan, una familia de poderosos kaijus espaciales y rivales del clan Godzilla. Los miembros conocidos de la familia de Gigan en Godziban son King Gigander, el padre de Gigan y líder del clan, Mother Gigaria, la madre de Gigan, Lady Gigana, la hermana mayor de Gigan, Girly Galin, la hermana menor de Gigan, Gigan Hip es el abuelo de Gigan. En la trama de la serie, el clan Gigan es el enemigo natural del clan Godzilla, y Gigan aparece con frecuencia como un personaje antagónico hacia Little y sus hermanos.
Aun si nos apegamos a la lógica de que los kaijus no podrían ser tan grandes si fueran reales, de igual forma sería un asunto para tener en cuenta, porque si aparecieran unas criaturas de capacidades inusuales, con el único propósito de generar caos, la tendríamos difícil, aunque solo fuera uno, si fuera resistente al armamento convencional, podría provocar miles de bajas. Por otro lado, en el caso de que fuera microscópico, sería aún más mortífero, porque sería una amenaza invisible que no podríamos controlar de ninguna forma, y mucho menos hacerle frente. En la época donde la película del 98 aún no salía, por contrato, la mercancía de la misma ya estaba saliendo, aunque tenían una condición: no podían revelar la apariencia del nuevo Godzilla, ya sean pósters, juguetes y demás, se limitaban a tomas de partes muy específicas de su cuerpo. Incluso las marionetas que se hicieron sobre él fueron creadas a ciegas sobre cómo podría verse su diseño. Lo chistoso es que aún así sacaron mercancía de los bebés Godzilla, y como no tenían que revelar nada antes del estreno de la cinta, a estos se les llamaba Godzilla Top Secret. Se dice que el traje de Gigan de las películas de Toho está perseguido por espíritus diagonal youkais o energía residual, lo que provoca sucesos extraños o movimientos inexplicables cuando no hay nadie dentro de él, a menudo descrito como una leyenda urbana espeluznante entre los fanáticos. A pesar de ser un kaiju que provoca miles de muertes humanas involuntariamente, lo cierto es que Goji es un gran padre. Desde el final de Son of Godzilla lo demostró. Cuando encontró a Minilla decidió cuidarlo, ayudándolo a derrotar a los Kamacuras y a Kumonga, aunque él era perfectamente capaz de soportar las bajas temperaturas e irse de la isla. Al ver que Minilla era incapaz de seguirle el paso, decidió quedarse con él, recibiendo la fría nevada con tal de que su hijo no fuera afectado. Posteriormente, aunque los humanos le quitaron a su hijo recién nacido e intentaron de todo para que no se lo llevara, Godzilla estaba determinado a recuperar a su hijo, aunque haya sufrido una muerte cerebral. Luego fue a por Space con el objetivo de liberar a Little Godzilla de su prisión. Y cómo olvidar cuando éste estaba dispuesto a matar a Destoroyah y al planeta de Colateral por encontrar el cadáver de su hijo. Por último está cuando Minilla evitó que Godzilla extinguiera por completo a la humanidad al ver que estos lo cuidaron de morir a manos de algún kaiju. Hasta en las novelas de la trilogía se planeó que saliera, y hasta ahí fue recortado, aunque si somos sinceros, fue lo mejor que no apareciera ahí, porque probablemente sería desaprovechado. Si bien últimamente ha sido un buen año para el demonio Bagan, con apariciones en Godzilla donde forma parte del cast de antagonistas del show, o su implementación como unidad en Godzilla Battle Line, ciertamente verlo en un debut cinematográfico resulta casi imposible, porque o no hay planes conocidos donde se le pueda preferir sobre demás kaijus del catálogo de Godzilla, o porque también no existe necesidad, aún. La versión estadounidense, Godzilla 1985, fue reeditada y sufrió algunos cambios, incluyendo publicidad de productos y diálogos reescritos o eliminados, lo que pudo haberle dado un toque cómico o extravagante a la película para algunos espectadores. Todos el lazo que tienen Godzilla y Biollante, siendo catalogado por Toho hasta como parientes por tener las mismas células, pero en Godzilla, en el capítulo final, que tras la destrucción del meteorito y la bestia Gorath, Sakuya resguardará el cuerpo de la madre de Godzilla-kun. Y para el final de la serie las células de la dichosa pudo ser revivida, como última carta para vencer a Desghidorah, se fusionan con el cuerpo de Sayuka-san, dando origen a una nueva Biollante y el nuevo cuerpo de la madre. La última gran versión del Rey del Terror presentada en los impresos de IDW, Godzilla Here There Be Aliens de este año, siendo obra de los Simians en su guerra contra los Aliens y sus kaijus espaciales, reviviendo como pudieron al Ghidorah original que había sido asesinado por Godzilla y compañía en la antigua Roma, siendo vital porque fue quien se enfrentó a Mecha King Ghidorah, que terminó con la destrucción de Monster Island al chocar ambos sus rayos y el de los Simians. También podemos decir que es de las pocas veces donde Mecha King Ghidorah y King Ghidorah son individuos aparte. Ghidorah se puede coronar como el kaiju con más variantes o derivados de sí mismo,
por detrás de Godzilla, aunque es chistoso que entre tantas ya parezca un Ultra Kaiju. Es una serie trimestral de cómics autoconclusivos de IDW Publishing que comenzó el 30 de junio de 2021 y concluyó el 20 de noviembre de 2024. Los 16 números de la serie varían entre enfrentamientos entre varios kaijus y Godzilla, y enfrentamientos entre dos kaijus distintos a Godzilla. Si bien la mayoría presenta personajes ya conocidos, el noveno número mostró de forma única a Space Godzilla luchando contra un kaiju original, Singura. Rivals es el cómic estadounidense de Godzilla de mayor duración. Debido a su irregular calendario de publicación, otras series tienen más números. Sin embargo, como cada entrega de Rivals tiene el doble de extensión que un número estándar de cómic, también es el cómic de Godzilla con mayor número de Una breve mención, el Destructor tiene un gran beneficio de nunca haberse confirmado su paradero realmente al ser mencionado una vez, lo que deja bastantes posibilidades de que se encuentre vivo, a diferencia del resto de kaijus que aparecieron en las novelas precuela, teniendo en cuenta que Godzilla no se enteró de que una ciudad de 14 kilómetros apareció de la nada. Hay posibilidades de que en lo más profundo de ese decadente planeta esté surgiendo el verdadero dios de la destrucción, quien tras 20.000 años se debió haber adaptado al ambiente y desarrollar la capacidad para contrarrestarlo, demostrando que, a diferencia del patético e inservible dios del vacío, quien se llevaría la victoria, y la cabeza de la supuesta criatura suprema, sería la forma de vida perfecta. Es sabido que Batra, a diferencia de Mothra, no se puede reproducir o tener un regreso de ser asesinado, visto tanto en su debut, en Rulers of Earth, y en las novelas precuela. Sin embargo, en el videojuego de Super Godzilla es todo lo contrario, pues su fase se trata de justamente acabar con las larvas que hay en la ciudad antes que se desarrollen en la forma final de Batra, cosa que sí lograría pero sería destruida por Godzilla, al menos en un medio si se le dio el privilegio de multiplicarse al destructor de civilización. Director de Rebirth of Mothra describió a Mothra Leo como hembra, pero con una personalidad de tomboy. Esto contradice cierta información oficial de Toho y los doblajes al inglés, que presentan a Leo como macho debido al nombre masculino y a sus antenas más grandes y plumosas, características de las polillas macho. La declaración del director es la principal fuente por la que algunos fans consideran a Leo una hembra tomboy, mientras que otras fuentes de Toho siguen refiriéndose a Leo como macho, y algunos doblajes se refieren al personaje como eso. El género de Mothra Leo es un punto de controversia debido a las declaraciones del director, las fuentes oficiales japonesas y los doblajes al inglés. La opinión más aceptada es que Leo es hombre en la versión original japonesa y mujer con una personalidad de tomboy según el comentario del director. Si somos sinceros, no convendría que Leo fuera macho porque sería el mismo caso que con Batra. Moriría y fin, nada de reencarnaciones. Tras el estreno de Godzilla Final Wars, el director Masaki Tezuka presentó a Toho un borrador para un posible proyecto de película en solitario de Kiryu. Sin embargo, el borrador nunca se consideró seriamente y, al parecer, la propuesta fue descartada. Se desconoce si habría continuado la historia insinuada al final de Godzilla, Tokyo SOS o si habría presentado una historia completa. Dado que la versión estadounidense de Godzilla estaba prevista para mediados de la década de 1990, Toho buscaba cerrar su saga de películas Heisei vs. con broche de oro. Se propuso que Godzilla se aliara con Mothra y Rodan para luchar contra el kaiju alienígena Balan, mientras que en el videojuego Super Godzilla surgía de la combinación de células de Godzilla y King Ghidorah. En esta versión, el rey de los monstruos absorbería cantidades excesivas de radiación y se transformaría en su forma definitiva. Sin embargo, al enterarse de que la película estadounidense de Godzilla se pospondría más adelante en la década, Toho optó por retrasar el final de la serie versus un año más, cancelando el enfrentamiento entre Super Godzilla y Balan. El océano es un lugar que, pese a que cubra más de la mitad del planeta, el humano no lo ha terminado de explorar, lo que puede generar intrigas sobre lo que se halla ahí abajo, y entre ello, quizás un leviatán como Godzilla pueda existir, claro,
muy diferente a como lo conocemos por todos los temas que conlleva el ambiente, factores morfológicos, fisiológicos y demás que no ayudan a tener una idea muy clara sobre cómo se vería una posible bestia como Gojira en la vida real. De la fuerza G que apareció en el videojuego de 1999 Godzilla Generations Maximum Impact. SMG se asemeja a Super Mechagodzilla, pero con proporciones mucho más estilizadas. Su cabeza y cuello recuerdan notablemente a la cabeza mecánica de Mecha King Ghidorah, y el Garuda 2 está integrado en sus hombros esféricos. Sus brazos cuentan con miniguns incorporadas que disparan rápidamente, y su pecho y torso son mucho más pequeños que los de cualquier Mechagodzilla. Las piernas de SMG-2 son muy robustas y sus pies tienen 4 dedos. Su cola se asemeja a la del Mechagodzilla de la era Showa. Son el padre y madre de Godzilla y personajes de la versión japonesa del juego de Game Boy de 1990, Gojira-kun Kaij Daixin. Ambos se asemejan a la apariencia de Godzilla, pero Pajira tiene ojos más pequeños y viste un uniforme de marinero, mientras que Majira tiene pestañas y usa un delantal. Aparecen en escenas cinemáticas del juego junto con otros miembros de la familia de Godzilla, animándolo en su misión para rescatar a su novia, Bijira. En el videojuego Godzilla, Trading Battle para la PS1, hace debut el Kaiju espacial Barugarón, quien buscando sangre de la cual alimentarse llegó a la Tierra y terminó chupando la de Godzilla, mutando y con la forma en la que se observa en el juego, pues su cuerpo se adapta a la sangre que drene, con una gran habilidad de excavación y habilidades de drenación. Lo cierto es que el concepto de Barugarón es cuanto menos interesante, es un Kaiju espacial, mutante y su forma es debido a Godzilla, similar a Orga que saldría pocos años después. Hay otros Kaijus originales del videojuego, como Valksardan, Kyarumu, Racinoceagan, pero no son ni la mitad de originales. Una pena que tan buen concepto se haya quedado en un videojuego que no salió de Japón. Como otro dato, no es el único vampiro que salió en Godzilla, pues en el cómic Godzilla's Monster Piece Theatre el mismísimo conde Drácula con todo y un gran tamaño salió para combatir contra Godzilla tras que sus planes de controlarlo fracasaron. Godzilla terminaría lanzándolo al erupción volcánica incendió los depósitos de uranio en la isla de Bass. Estos depósitos incendiados liberaron cantidades masivas de energía atómica en Godzilla. El reactor nuclear interno de Godzilla se sobrecargó, provocando una fusión nuclear. Su cuerpo comenzó a irradiar un calor intenso y una luz naranja rojiza brillante, lo que le valió el nombre de Burning Godzilla. Este estado fue el precursor de una explosión catastrófica que podría haber destruido el planeta. No hablo de una versión alterna, sino una adaptación del enfrentamiento a cómic, de parte de la revista Flow y Hirland Van Boy. Básicamente es un cómic parodia de inicio a fin donde ambos titanes hablan, con es capaz de lanzar láseres de sus ojos y con un final que bueno, digamos que no dejó perder a nadie. La idea central es que la franquicia de Godzilla no es una narrativa lineal, sino un multiverso, donde las diferentes películas o eras representan realidades alternativas o líneas temporales ramificadas. Los mecanismos de viaje en el tiempo introducidos en películas como Godzilla vs. King Ghidorah era Heisei se citan a menudo como una forma de explicar la divergencia de las líneas temporales. Las acciones del pasado crearon futuros distintos, la línea temporal Heisei frente a un futuro potencial sin Godzilla, lo que algunos fans interpretan para explicar la existencia de eras completamente separadas. Se teoriza que las rápidas propiedades evolutivas y regenerativas del monstruo, como el organizador G1 en la serie Heisei o la rápida mutación en Shin Godzilla, le permiten adaptarse a las diferentes formas que se ven en las diversas películas. Según esta teoría, diferentes entornos o eventos nucleares podrían producir las variaciones en tamaño, poder y apariencia. La mayoría de las teorías reconocen a Gojira de 1954 como un evento fundacional o nexo. Las películas posteriores actúan como secuelas directas, ignoran todo lo demás pero aún hacen referencia al evento original, o establecen un mundo donde el evento fue ligeramente alterado, ramificándose así en una nueva línea temporal. Algunas teorías incorporan otras películas de Toho como Rodan, Mothra, Atragon, etc. a la cronología principal de Godzilla, señalando la tecnología compartida,
como los cañones Maser o el Gotengo, y la recurrencia de kaijus como evidencia de un único y extenso universo. Otro mecha de Godzilla Generations, Maximum Impact. El MGR-2 es radicalmente diferente del Moguera. Es muy masivo y voluminoso, con una cabeza diminuta sin cuello y una pequeña boca, sin taladro, fija sobre su enorme pecho. Debajo, tiene un círculo metálico similar al del Moguera. Su torso está conectado al inferior mediante una cintura delgada. La parte inferior no es más que orugues de tanque cubiertas por muslos o piederes azules, parecidas a las del Moguera. Sus hombros son esféricos y tienen dos extremidades cada uno, con taladros rígidos que se abren para disparar munición contra los objetivos. Presentado en la versión de Kazuki Emori de la historia Godzilla vs. Ghost Godzilla, Aurora Godzilla es la segunda forma que adopta el espíritu tras Ghost Godzilla. Manifestándose cerca de la península de Miura con la forma de una aurora boreal, Aurora Godzilla no resulta particularmente amenazante al principio, ya que permanece completamente inmóvil frente a la costa, aunque los barcos que intentan atravesarlo desaparecen misteriosamente en un destello de luz. Solo cuando Little Godzilla llega a las cercanías, Aurora Godzilla cobra vida gradualmente, su figura transparente estalla en niebla y luego se condensa en una brillante esfera de luz, que es absorbida por Little Godzilla. El cuerpo del joven kaiju se transforma entonces en una masa informe y amontonada de lava antes de tomar la forma del Godzilla original, quien procede a atacar Tokio. Es una película de comedia Tokusatsu Kaiju de 2009, producida y distribuida por Crossroad. Se estrenó en cines japoneses el 15 de agosto de 2009. Secuela de Reigo, Rey de los Monstruos Marinos, también escrita y dirigida por Shinpei Yasuya, fue seguida 10 años después por Dios Raiga vs. Ryo-Uge, Guerra de los Monstruos. Raiga es una kaiju reptiliana gigante y una de las primeras kaijus en aparecer en la Tierra. Actualmente es una de las 8 guardianas originales de la Tierra y es la kaiju de la quinta esencia. Hace 65 millones de años, ella y las demás guardianas derrotaron a King Ghidorah y Death Ghidorah. Hace 77.000 años, Raiga y las demás se vieron obligadas a derrotar al octavo guardián después de que éste se rebelara, lo que provocó que las guardianas restantes sacrificaran sus almas para salvar a la raza humana de la... El acontecimiento se llevó en un stage show del Día de los Niños de 1993, donde Gaiyan se estaría enfrentando a los héroes junto a la alianza mortal de Alien Baltan, Alien Pit, Alien Vado y Bemsta, y con Gamera fue similar. En 1996, en un video de Ultra P para el Día del Niño, el héroe de los niños se juntarían con otros héroes como Ultraman o Kamen Rider 1 para combatir contra los malos e interactuar con personajes de sus series, por ejemplo Gamera salvó a Pigmon de un cruel alien Icarus, o que se unió a Godzilla para salvar a un Baby Giras y Larva Motra del malvado. La afirmación es técnicamente cierta porque Haruo Nakajima era cinturón negro de judo y coreografió muchas de las escenas de lucha basándose en su entrenamiento. Este estilo original, que es una mezcla de judo y las habilidades únicas de Godzilla, ha servido como modelo para las representaciones posteriores del personaje, por lo que sus movimientos se basan en una sólida formación de cinturón negro. Willis O'Brien falleció poco después del estreno de King Kong vs. Godzilla debido al estrés y la frustración que le produjo que el productor John Beck le robara su idea original para King Kong vs. Frankenstein. Beck la vendió a Toho Studios, donde la reescribió en King Kong vs. Godzilla sin su conocimiento ni crédito. Su viuda citó posteriormente esta terrible experiencia como un factor que contribuyó al ataque cardíaco que le causó la muerte en noviembre de 1962. Sirvió en la milicia japonesa durante más de 8 años y fue reenganchado 3 veces debido a la guerra. Fue capturado y retenido en China por más de un año durante su segunda misión. Al volver a Japón, quedó marcado por los desastres nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Sus experiencias en la guerra y su obsesión por la bomba atómica fueron temas recurrentes en sus filmes. En su última época, colaboró con Akira Kurosawa en producciones como Ran 1985, en donde dirigió casi completamente el corte de Tanner, aunque
Aunque existen otros monstruos gigantes anteriores en otras películas, como King Kong en 1933 o el Redosaurus en 1953, Godzilla es considerado el primer kaiju porque fue el primero en aparecer en una película con ese término específico, que significa monstruo gigante en japonés. La película influyó en el desarrollo del género del cine de monstruos gigantes, o kaiju eiga, y la figura de Godzilla está directamente ligada a la amenaza de las armas nucleares en Japón. Space Godzilla no es un personaje que se le pueda decir recurrente, pues después de su debut, fue asesinado después de que le rompieran sus cristales de hombro y el ataque mortal de Godzilla, pero gracias al criminal Dogora, el espíritu del clon maligno resurgió, poseyendo a Godzilla, atacando a sus amigos y absorbiendo sus esencias para así recuperar una forma física como pasó al final, haciendo a Godzilla más violento y hasta más poderoso, su aliento pasando de azul a rojo de la intensidad que tenía, una potencia de fuego que nunca se había visto antes en él, requiriendo que King Caesar lo exorcizara para así sacar al malévolo espíritu. Saliendo en los capítulos del 69 a 80, este sería de los pocos regresos que pudo tener Space Godzilla después de la muerte, aunque no duraría mucho porque después de ahí ya ahora sí no aparecería directamente en el show, más allá de una proyección. Fans de Godzilla relacionaron el misterio científico del mundo real con la historia ficticia de King Ghidorah. Una publicación en el subreddit Diagonal Godzilla sugería que Ghidorah produjo la fosfina de Venus como un encubrimiento con tintes conspirativos. La broma se viralizó rápidamente en las redes sociales como una explicación humorística de la fosfina y un guiño a la mitología del kaiju. La original de Godzilla es una oscura alegoría antinuclear repleta de muerte y tragedia explícitas. El final, con el autosacrificio del Dr. Sekizawa para derrotar a Godzilla, deja una inequívoca sensación de pavor y pérdida. Este tono serio contrasta marcadamente con la dirección que tomaría la saga posteriormente. A partir de las películas de mediados de la década de 1960, el personaje de Godzilla evoluciona de una amenaza a un protector de Japón, y la saga adopta un formato desenfadado y propio de las películas infantiles. Las batallas de kaiju se asemejan más a combates de lucha libre, y las representaciones directas de bajas masivas disminuyen, incluso cuando ciudades enteras son arrasadas. La teoría se basa en la discrepancia entre lo que se muestra y lo que se implica lógicamente. En una película como Destroy All Monsters se muestra un ataque de kaiju contra Tokio y otras ciudades del mundo, pero las bajas humanas solo se representan como ciudadanos huyendo. La teoría del encubrimiento sugiere que el ejército y el gobierno minimizaron el catastrófico número de muertos para evitar el pánico público y mantener una apariencia de orden. Algunos Si bien no existe un vínculo en las películas, la novela Godzilla, Proyecto Mechagodzilla ofrece una conexión al sugerir una relación de subespecie. En este libro, Destoroyah recibe la designación JMO7 y un investigador lo llama especulativamente una subespecie de Gannins. Este vínculo solo existe en este libro del universo expandido y no forma parte del canon. Posteriormente a los eventos de la saga de Kiryu se menciona en este arte conceptual que se tenía planeado para una tercera película que la humanidad crearía trajes mecánicos para controlar todos los kaijis existentes o réplicas de estos mismos y como causa de esto, si tenían pensado usar mechas en el ejército, Mothra ya no iba a proteger a la humanidad y los dejaría a su suerte, por lo que se ve crearon otro Mechagodzilla totalmente carente de voluntad propia. Pero teniendo en cuenta que esto no se llevó a cabo, no creo que podamos tomarlo en cuenta como el desenlace de la Kiryu saga. La variación del tamaño de Godzilla no es algo oficial, sino más bien una inconsistencia en la película. Godzilla era mucho más grande en la escena del puente de 2014 que en cualquier parte de la película. Esto se debe principalmente a que 1. Los cineastas no se preocupan realmente por escalar con precisión el tamaño que debe tener Godzilla en una escena específica o 2.
se ve mejor para la toma, lo último se confirma básicamente en la mayoría de los puntos. El tamaño de Godzilla es inconsistente debido a la decisión creativa de cambiar su altura en las diferentes películas y a las licencias artísticas tomadas en escenas individuales, lo que hace que varíe desde los 50 metros de la película original de 1954 hasta versiones mucho mayores en otras series. Si bien algunas variaciones son intencionales, como su crecimiento durante la serie Heisei, otras discrepancias se deben a que los cineastas priorizan el efecto dramático o la escala de una ciudad o escena en particular sobre la continuidad estricta. En una entrevista sobre la película, el director Masaki Tezuka confirmó que, justamente, Kiryu Goji no podía odiar a Kiryu pues fue hecho con los huesos de su padre, y que lo que él odiaba es que fuera manipulado por humanos. Esto no solo da una nueva capa a la duología, como el porqué del descanso eterno de Kiryu junto a Godzilla, sino que también hizo realidad la especulación que se hizo hace tiempo sobre que quizás Minilla de la Showa fuera hijo del primer Godzilla. Hace tiempo ya, Toho anunció que intentarían hacer una película donde se juntarían el anime de Neon Genesis Evangelion y Godzilla, noticia acompañada por una ilustración de Mahiro Maeda, cosa que se reforzó porque el creador del anime, Hideaki Anno, estuvo a cargo de la película Shin Godzilla. Aunque esto fue una broma, marcó una tendencia de ambas franquicias en cruzarse, ya sea en merch o en crossovers. Un punto algo peculiar, pero que realmente brindaría respuestas y hasta sentido. Bagan ya ha tenido un sinnúmero de posibles apariciones, pero algo se marcó desde su concepción, ya sea una batalla en el infierno, luchar como tres bestias sagradas en una, ser la bestia del mismo apocalipsis, o hasta ir en contra de alguien que representa la vida como lo hubiera sido Mothra Leo. Bagan siempre estuvo envuelto en lo sobrenatural, mágico y hasta demoníaco. Cuando se rumoreaba el Godzilla vs. The Devil, siempre se aludía a Bagan, algo que explicaría la maldición que tuvo Bagan durante tantas décadas que parecía surreal. Tan solo repasemos, no solo de toda una era de Godzilla sino que hasta en la saga de Mothra, en videojuegos, y en casi cualquier medio Bagan ha sido excluido. También es curioso como el único debut de Bagan que se pudo hacer fue uno donde su concepto fue cambiado, dándole orígenes alienígenas y con ADN de Godzilla, siendo muy irónico que el kaiju favorito de Tanaka sea el único que no logró salir en la gran pantalla. En un país tan supersticioso como Japón es curioso que pasen cosas como estas, teniendo en cuenta que llegaron al extremo de quemar incontables trajes en un intento de espantar malos espíritus. Actualmente, cuando Godzilla es más grande que nunca, Bagan sí ha podido debutar en otros medios, y curiosamente dándole un pequeño aire de aura sobrenatural en sus apariciones de Godzilla, por algo lo llaman el dios de la oscuridad. En el póster de la cuarta cinta de la saga Predator se hace referencia al de la Guerra de las Gargantuas, con ambas criaturas a punto de pelear en la misma pose, aunque es raro pensar el porqué de la decisión. Es un kaiju con inteligencia de nivel humano que aparece en el cómic Godzilla de IDW Publishing de 2025, debutando en la página final del primer número. Lement fue insinuado por primera vez en un tráiler de Godzilla. El kaiju fue revelado formalmente en un artículo del sitio web oficial de Godzilla 2 días antes del lanzamiento del primer número. El editor de la serie, Kate Williams, describió al personaje como un medio para cerrar la brecha entre los mundos de los humanos y los kaijis, capaz de comunicarse inteligentemente con los humanos o luchar contra kaijis gigantescos en igual medida. El 11 de marzo de 2011, un terremoto y posterior tsunami devastaron Japón. Ese mismo día, Televisa transmitió una película de Godzilla, lo que generó indignación en las redes sociales. La gente criticó que el canal estuviera lucrando con una tragedia ajena al emitir una película de desastres mientras Japón enfrentaba un desastre real. La película que se transmitió no fue necesariamente Godzilla 2000, pues el nombre del filme no se especifica en los reportes de ese. En el contexto de Godzilla, se refiere a los titanes y otras criaturas que coexisten con él, como Mothra, y más recientemente, Shimo en el Monsterverse.
Estas criaturas a menudo son parte de un ecosistema más amplio y presentan una variedad de habilidades y orígenes únicos, a menudo influenciados por la radiación o la geología de la Tierra. El concepto de plexo interno se refiere a la estructura biológica del kaiju. Destoroyah no es un solo organismo, sino una forma de vida compuesta por miles de millones de crustáceos precámbricos microscópicos mutados que funcionan como una sola entidad con mente colectiva. Esta inteligencia y anatomía colectivas le permiten cambiar de forma, regenerarse y utilizar sus singulares habilidades de microoxígeno. El plexo, o sistema nervioso central, de Destoroyah no es un punto único, sino una red distribuida entre sus organismos constituyentes. Esto le otorga al kaiju capacidades regenerativas extremas y la habilidad de cambiar de forma recombinando sus innumerables partes individuales. En 2018, Keiji Ota dijo que se estaba planeando un universo cinematográfico compartido entre Godzilla y otros kaijus de Toho llamado World of Godzilla. Después de 2021, Ota dijo que el MCU fue una influencia, así como sucedió en el 98, cuya única razón de dicho filme para existir fue hacer que el Armagedón viviente llegara a un nuevo público, con el objetivo de que esa gente estuviese pidiendo más filmes, más peleas y más destrucción. Eso mismo está pasando actualmente con el Monsterverse, pues el público está más emocionado que nunca, y a la expectativa de ver cuál será el próximo movimiento del hijo de la bomba. Por eso este plan de la Toho es una jugada magistral, y el por qué Yoshimitsu Banno en su obsesión por hacer que la bestia enfrentará a la polución una y mil veces, terminó haciendo que este acabara resurgiendo. Y así terminará de demostrar, o nosotros terminaríamos de entender, que ya es un símbolo históricamente inmortalizado. La forma voladora de Space Godzilla pesa la enorme cantidad de 720.000 toneladas métricas, lo que convierte a Space Godzilla en el kaiju más pesado conocido de toda la franquicia de Godzilla. Futbolista japonés, que jugó en las grandes ligas, que se ganó su apodo de Godzilla en 1992 tras su última participación en el Campeonato Nacional de Béisbol de Escuelas Secundarias para la Escuela Secundaria City, con un récord temible de 60 jonrones, fue tan así que logró aparecer en Godzilla Against Mechagodzilla como cameo, siendo confirmado por él mismo que el director le llamó días antes para aparecer. Para empezar, Gojirin es una kaiju que debutó en la serie Godzilla, siendo una contraparte femenina de Godzilla. Como Godzilla lo explica en la OVA Addition, la serie transcurre durante sus primeros años de vida, es decir, hace siglos. Ahora, recordemos que según Tanaka, Sodai Goji, muy probablemente se trate de una hembra. Pasando a Kiryu, recordemos que él fue construido sobre el esqueleto casi completo de Sodai Goji, razón por la cual Kiryu constantemente se salía de control debido al alma de Godzilla en su interior. Teniendo esto en cuenta, no sería descabellado pensar que Gojirin se desarrolló hasta ser el Godzilla del filme original, y que por ende, sus huesos eventualmente fueron usados para la creación de Kiryu, sin comentar. En muchas películas, la enorme presencia de Godzilla, los daños colaterales y el caos absoluto de sus batallas son responsables de innumerables muertes humanas no intencionales que no se contabilizan directamente. El número de muertes de Godzilla varía significativamente entre épocas, siendo la era Showa particularmente alta. Muchos números son estimaciones de fans o wikis, ya que los recuentos exactos no siempre están disponibles en las películas. El recuento exacto de muertes de Godzilla es imposible de dar, ya que varía según la película. A menudo se estima e incluye tanto a humanos como a kaijus. En Shin Godzilla, es responsable de 3.345 muertes confirmadas, mientras que en Destroy All Monsters, las estimaciones de los fanáticos sitúan sus muertes humanas en alrededor de 19.3 millones, aunque la película en general tiene un número de muertes combinadas mucho mayor. En Monsterverse, ha matado al menos a otros 7 u 8 titanes hasta la fecha, y responsable de una gran cantidad de titanos según nos cuenta el Nuevo Imperio. Si nos movemos a otros medios, lo cierto es que hallaremos una mayor cantidad de muertes, que van entre los Trilopods en Rulers of Earth, todos los kaijus en los cómics de Dark Horse donde Godzilla las mató con un nivel de violencia digno de un Godzilla vs. Gigan, seres infernales en Ingel,
y en Aya Cross Time donde hasta los dioses perecieron, si no es de que los mutos son Gaigan proviene de discusiones entre fans y no forma parte del canon oficial de las películas ni de los cómics. Tanto Gaigan como los mutos se inspiran en insectos, particularmente en la mantis religiosa. Algunas teorías sugieren que una versión futura de Gaigan podría crearse combinando el cuerpo de un muto con cibernética, ya que ambos comparten características similares como brazos en forma de guadaña, ojos rojos y alas. Otras proponen que los mutos son de origen alienígena y que Gaigan es una versión mejorada cibernéticamente de uno de ellos, aunque no hay evidencia concreta de esto en las películas. Un Godzillathon es un evento que consiste en una maratón de películas del icónico kaiju japonés. Se celebra en cines, museos o festivales y a menudo se organiza en conmemoración de la primera película de kaiju. Abarca desde los clásicos originales hasta las producciones más recientes. Algunos eventos pueden presentar copias raras o restauradas en 4K. Expresión informal y un hashtag utilizado en redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram, para celebrar al personaje de Minilla. El concepto surgió como una forma de hacer los lunes más agradables compartiendo imágenes, fanart y recuerdos del personaje, que se caracteriza por ser una versión más pequeña, amigable y menos destructiva que su padre. Un tatarigami es un espíritu o deidad vengativa en la mitología japonesa que trae consigo muerte y destrucción, como hambrunas, plagas y guerras. Estos espíritus se originan en dioses caídos o en los fantasmas de personas influyentes y poderosas que fueron agraviadas. Para apaciguar sus maldiciones, se construyen santuarios y se realizan ceremonias. El director de Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, buscó capturar la espiritualidad japonesa de la película original de 1954, comparando a Godzilla con el concepto de tatarigami. Es un kaiju que luchó contra Godzilla en el audiodrama de Wonderland Records de 1977, Godzilla vs. Amphibian, incluido en su disco Godzilla, Rey de los Monstruos. Surgió del Triángulo de las Bermudas y escapó de Godzilla durante su primer encuentro. Posteriormente, Godzilla lo mató en la zona de Miami Beach. Amphibian era una criatura prehistórica anfibia, presumiblemente mutada por la exposición a la radiación, y se dice que fue el origen de muchas leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas. La pronunciación de Amphibian y Amphibian que usa el personaje Larry Jennings dificulta determinar si identifica a Amphibian por su nombre al llegar, como una especie prehistórica que ya conoce, aunque mutada, o si simplemente comenta que la criatura es anfibia. Debido a esta ambigüedad, es difícil saber si Amphibian se refiere a este individuo mutado o a toda la especie de la que mutó. Los Nebulans provienen de un mundo natal sin nombre ubicado dentro de la nebulosa cazadora espacial M, habiendo evolucionado hasta convertirse en las formas de vida dominantes en su planeta luego de la extinción de una especie similar a la humana que existía antes que ellos. Los Nebulans se vieron obligados a buscar un nuevo planeta hogar ya que la contaminación duradera dejada por sus predecesores hizo que su mundo fuera inhabitable. Según mi investigación esto no sucedió, sin embargo es mucha casualidad que su primera aparición fue el año posterior al estreno de Godzilla vs. Ghidorah y que el planeta de los Nebulans quedará inhabitable a causa de la contaminación. Volviendo a la teoría, probablemente Ghidorah se enfrentó a Gaigan, dejándolo mutilado, siendo la razón de sus modificaciones. Si el planeta quedó inhabitable significa que probablemente la contaminación era tanta que lo hizo más fuerte que el que vimos en pantalla. No podría tratarse del mismo que enfrentó a Godzilla porque no habría tenido que volver a alimentarse de contaminación para aumentar su tamaño. Además no tendría sentido que Gaigan le dará problemas si derroto a Ghidorah primero. Este es solo un escenario hipotético, pero sabiendo que Ghidorah es un parásito que va de planeta en planeta alimentándose de los desechos es probable que esta teoría sea cierta. Libro escrito por Carlton Melly que inspirado en sus palabras a los filmes del Rey de los Monstruos que vio de niño, la historia relata el intento de escape de un grupo de trabajadores que se encargaban de limpiar el cadáver de una antigua bestia que había traído muerte y destrucción en la tierra a su paso, dejando destrozos, muertos y hasta contaminación, y a causa de un accidente,
quedan atrapados en el cuerpo del denominado Big Mito Parka, teniendo que navegar y excavar por las miles de millas que hay en la montaña de carne supuestamente muerta, y los peligros que acechan dentro, físicos y mentales. El diseño del gigante es desconocido, pues solo hay referencias vagas de su apariencia, como que se parece a una fusión de Godzilla y King Ghidorah, mide tanto que parece una montaña, tiene tentáculos, entre más, siendo un peligro ya sea por lo indestructible que es al armamento humano o lo tóxico que es toda su composición, teniendo orígenes más antiguos del que el humano se cree. Al final se sabe que era mucho más que solo una criatura gigante que salió de la nada. Majin Tuol defendería su hogar con su espada gigante hasta el final contra todas las amenazas y cualquiera que perturbara su templo, especialmente King Ghidorah, quien atacó la casa de Tuol hace cientos de años. Majin Tuol despertó después de ser trasladado desde la cordillera de los Andes al parque científico por Gaigan, cuando el Cyborg intenta cortar la estatua por la mitad, permitiendo que su amo, un extraterrestre llamado Maiko, instale su sistema de soporte vital en el interior para poder sobrevivir en la atmósfera de la Tierra. Majin Tuol atacó rápidamente a Gaigan. Tuol recibió una cicatriz en la cabeza en medio de la pelea, pero venció a Gaigan hiriéndolo con su espada. Tuol luego atacó a King Ghidorah antes de que pudiera regresar al espacio. Después de eso, Majin Tuol regresó a su posición original en el templo. En Aya Cross Time, como ya sabrán, Zeus sacrificó toda su divinidad para acabar con Godzilla, cosa que creyó durante décadas hasta que el despertar de Godzilla de un volcán le revelaría la verdad, Zeus terminando muerto en la destrucción que trajo el gran Kaiju. En Twitter se le preguntó al escritor sobre si Zeus había acabado con el alma de Godzilla, pero este dio una respuesta inesperada, pues dijo que fue al revés el hecho. Godzilla mató el alma de Zeus, algo que deja en qué pensar, pues la manera en la que Godzilla mató a Zeus no fue una muy especial, y aunque se pueda decir que en ese momento Zeus era un mortal, solo deja peor parado el asunto, porque significa que Godzilla acabó con las demás almas de los habitantes del pueblo que devastó, y junto a ello nada impide que no pudiera hacer lo mismo con las demás muertes que se hizo en el cómic o las que se deja en claro que realiza en el presente. Historia. El Godzilla Show posee un futuro estable, especialmente después de Destroy All Monsters, donde ha cambiado su actitud y vive en paz con los humanos, coexistiendo con sus amigos Kaijus. La única posible amenaza sería otra invasión extraterrestre, pero dudo que presenten un desafío real a estas alturas. En el universo Heisei, Godzilla Jr. ha resucitado tras la muerte de su padre y se ha vuelto dócil gracias a haber sido criado por humanos. La G-Force cambia su enfoque de ser anti-Godzilla a investigar y estudiar a Godzilla mientras lo mantiene alejado de la civilización. Aunque su futuro parece tranquilo, el futuro de Godzilla es incierto, ya que sigue siendo visto como un enemigo por la humanidad. Podría convertirse en un protector de la Tierra tras enfrentarse a más Kaijus. La continuidad de Godzilla desde 1954 muestra que sigue vivo tras la película donde se pensaba muerto. Esto genera conflictos con humanos y la creación de armas anti-Godzilla, además de posibles enfrentamientos con otros Kaijus. Godzilla es visto por última vez como un corazón latiendo en el océano, lo cual podría ser una fuente de energía que desencadena conflictos entre naciones y organizaciones. La saga Kiryu incluye diversas películas y eventos de la era Showa, centrados en películas Kaiju que no son de Godzilla. Al final de Tokyo SOS, Godzilla y Kiryu quedan atrapados en el fondo del océano. Godzilla probablemente permanecerá inactivo a menos que algo externo lo despierte y lo libere de Kiryu. Veo un futuro interesante para este Godzilla. Si bien esta encarnación podría terminar siendo similar a Godzilla Showa y convertirse en un protector de la Tierra, también podría tener una relación tipo Moubid y Kahab con el capitán del Gotengo, Douglas Gordon, en la que este último intenta cazarlo, teniendo que colaborar ocasionalmente, a medida que enfrentan adversarios más grandes. La película se estrenó en los cines japoneses el 19 de diciembre de 1965. United Productions of America, propiedad del presidente de Benedict Productions, Henry G. Saperstein, preparó una versión doblada al inglés de la película que se estrenó ampliamente en los cines estadounidenses como Monster Zero en el verano de 1970. Se tardaron en localizar la película para poder estrenarla. Para entonces, en el 68, Nick Adams falleció. Dicha muerte está llena de misterio.
Un caillo alérgeno del polen que apareció en una campaña japonesa de concientización sobre la alergia al polen de 2016 que presentaba a Godzilla y caillus relacionados. A pesar de compartir parte de su nombre con una especie de dragones de 3 cabezas, Allergidora no se parece en nada a los demás Ghidoras. Allergidora tiene un cuerpo redondeado, mayormente amarillo, cubierto de púas, con brazos y piernas también espinosos, lo que le da la apariencia de un grano de polen. Su cola termina en una estructura roja similar a una flor. Su cabeza está rodeada por una cresta de púas y tiene un gran cuerno nasal rojo. Posee grandes ojos rojos con pupilas negras y grandes colmillos a los lados de la boca. Su pecho es verde y está cubierto de hileras e hileras de púas. Celebración real con temática de Godzilla que se lleva a cabo en Los Ángeles. La tienda de artículos de entretenimiento Jungle y el Centro Cultural y Comunitario Japonés-Americano organizan regularmente el evento Godzilla Invade Little Tokyo en honor al rey de los monstruos. Un cortometraje no oficial de 1996 titulado Godzilla contra los Países Bajos muestra la visita del monstruo a Holanda. En esta comedia de 6 minutos, una versión de bajo presupuesto de Godzilla arrasa con monumentos y lugares emblemáticos holandeses. A diferencia de las películas tradicionales de Godzilla, donde el ejército lucha a muerte, el ejército neerlandés está notablemente ausente en el cortometraje. Un crítico señala que esto no es tan extraño dada la diferente estrategia de combate del ejército neerlandés. Un caillo espacial creado por Toho que apareció por primera vez en la serie Godzilla de 1997, Godzilla Island. Como era de esperar, se parece mucho a Space Godzilla, pero con una coloración diferente, tiene cristales dorados en los hombros y aletas dorsales blancas y azul claro. Es un malvado peón del Emperador Oscuro Gigante, líder de los Aliens. Muestra una hostilidad extrema hacia Godzilla, al igual que muchos otros peones Alien de la serie, pero también parece bastante ansioso por retirarse una vez que sufre heridas, siendo tachado por Randet como un monstruo cobarde. No está claro si Super Special Space Godzilla High Grade Tipo 2 es el primer Space Godzilla en un nuevo cuerpo físico o un ser separado, aunque la descripción de él como el verdadero Space Godzilla implica la primera explicación. Entre los fans postula la existencia de un multiverso donde coexisten múltiples versiones de Godzilla en diferentes líneas temporales o dimensiones. Al igual que los héroes de los cómics pueden tener varias iteraciones, los seguidores creen que cada universo cinematográfico representa una visión única de los rasgos de carácter o la historia de Godzilla. Esto podría explicar por qué algunas películas lo presentan como un villano, mientras que otras lo presentan como un protector contra amenazas mayores como King Ghidorah o Mechagodzilla. Cada versión se define por su respectivo contexto narrativo, algo que en las películas y demás fuentes no respaldan en lo absoluto más allá de ambigüedades o interpretaciones de fans, pero ciertamente esto sí existe en Godzilla Defense Force, el juego contando a cada versión de Godzilla y de los kaijus como una propia de algún punto en el tiempo o dimensión que los aliens usurparon para llevarse al dichoso kaiju, por lo que los fans tal y como se nos dice en la película, Godzilla quedó inactivo a causa de bacterias antinucleares y como dicen los Futurians este iba a resurgir. Supuestamente esto se lo inventaron, o tal vez no, porque pese a que Godzilla dejó de existir todos seguían recordando lo que hizo y sus víctimas seguían muertas, mostrando así que este seguía vivo. Cuando los protagonistas se enteran de las intenciones de los Futurians forman un plan para recuperar a Godzilla. La psíquica Miki Saegusa siente la presencia de Godzilla, no del Godzillasaurus, si bien se menciona que probablemente el Godzillasaurus mutó a base de un submarino soviético transformándose en Godzilla, es ilógico que obtuviera exactamente la misma altura y poder que el Godzilla original a pesar de que el original fue expuesto a la bomba H mientras que este otro solo absorbió un submarino nuclear. Es una gran diferencia. Eso sin mencionar toda la radiación que el Godzilla original debió absorber desde el 54 hasta el 91 mientras que el segundo Godzilla parece que se quedó en el mar de Bering, probablemente con secuelas de las bacterias antinucleares, así que Godzilla manipuló el curso del tiempo apareciendo en la realidad donde no debería existir con el objetivo de hacer que los humanos aumenten su tamaño y poder, matando a Ghidorah para desaburrirse. Sé que lo que acabo de decir es extremadamente raro e improbable,
pero solamente quería imaginar sobre ese escenario hipotético. Eiichiro Oda no le gustaba la era Heisei de Godzilla, expresando su desagrado por cómo la franquicia se había vuelto más infantil y agradable para los niños hacia el final de la era Showa, y también le desagradaba la versión de Godzilla de la era Heisei antes de su muerte. Oda murió en 1993, por lo que nunca vio toda la era Heisei. Oda dirigió la película original de Godzilla en 1954 y la mayoría de las películas de la era Showa, y a menudo se consideraba que las películas de Godzilla tenían un trasfondo antinuclear y antiguerra. Oda se desilusionó de la franquicia después de que se volviera demasiado agradable para los niños y menos crítica, lo que lo llevó a una visión menos seria del personaje. Como murió en el 93, no vio los cambios de la era Heisei. Al igual que en las películas, la era Heisei destaca por encima de su predecesor por ser más seria y cruda. Las adaptaciones al manga reafirman este hecho, pues aunque los filmes aumentaron a un tono más oscuro, definitivamente las adaptaciones subieron la apuesta al ser extremadamente violentos y gráficos. En el manga de Godzilla vs. Biollante, este primero muere temporalmente a causa de las bacterias antinucleares para ser reanimado una vez Biollante se desvanece. Mechagodzilla le arranca los ojos al rey, le rompe las placas dorsales y lo empala. Space intenta matar a Godzilla perforándolo, solo para terminar siendo atravesado por sus propios cristales. El kaiju crustáceo es totalmente desintegrado igual que en la película. Orga tiene la estúpida idea de tragarse a Godzilla, y claramente eso nunca funciona. Bob, Ultra Q Fancy Special Effects Series, se habla sobre el Dr. Yamane, de cómo fue alguien que ayudó alguna vez cuando Godzilla emergió en Tokio, y que fue su incorporación la que ayudó a fundar el Instituto de Investigación de Defensa Espacial, predecesor de la rama japonesa de la patrulla científica. También se cuenta en una historia de la enciclopedia de Kaijus que Muramatsu fue compañero de Yamane, y que quede en constancia que ambos libros fueron supervisados por Tsuburaya, que esto no es un acontecimiento aislado, porque analizando los roces que han tenido cobra sentido que estuvieran entrelazados, pues están tanto Toho prestando trajes como Baragon para la creación de otros Ultra Kaijus. Personas del staff de Toho también ayudaron a la producción de Ultraman. Curiosamente, en ambas eras han tocado el tema de la cuarta dimensión, aunque una siendo más explícita que otra. En ambas basta un poco de radiación para que un pequeño animalito se haga un enorme y peligroso Daikaiju, y que desde Ultra Q, la serie que procede del primer Ultraman, ya han mencionado a Godzilla para comparativa y hasta ha usado rugidos de kaijus de la Toho, aunque Ultraman ha sido más suave con las referencias a Godzilla, pero en algunas series se pueden apreciar desde figuras temáticas de algunos personajes, niños o hasta personajes principales nombrando kaijus Godzilla o al mismo Godzilla, entre más, que si bien esto podría descartar que actualmente se sigan sosteniendo como un mismo mundo. Lo cierto es que nada podrá borrar las afirmaciones antes mostradas, que solo señalan algo, y es que, aunque sea, y en lo más mínimo, los acontecimientos del primer Godzilla sí han ocurrido para Ultraman, y quizás la salida de otros kaijus para que se den las figuras de estos, pues que se retraten como ficción no les quita nada, porque hasta en las películas de Godzilla hemos visto mercancía de los mismos kaijus en pantalla, y más importante, que en la era Showa, para Godzilla, esa oportunidad o posibilidad de encontrarse con Ultraman era latente y posible. Para terminar con el punto, Anno intentó que sin Godzilla y Ultraman estuvieran conectadas, pero la idea le fue descartada. El Jupiterian apareció en un breve fragmento conceptual para un proyecto cinematográfico no realizado de Ray Harryhausen. La película debía mostrar a un extraterrestre de 6 extremidades del gigante gaseoso Júpiter atacando barcos, personas y bestias prehistóricas, pero desafortunadamente solo se filmó un minuto de prueba, que se capturó en película en color de 16 milímetros. Aunque no puedo asegurar que Varan esté basado en el Jupiterian, el parecido es innegable. Una de las diferencias que se señalan entre la versión dramatizada y el filme de la original Godzilla es el rugido de Godzilla, que en el radiodrama se escucha más áspero, sin tanto volumen y no parece tener tanta energía como el que nos tiene acostumbrado Toho. Aunque la verdad se puede ver de otra forma,
y es que hay que recordar que Godzilla desde su origen viene siendo un ser prehistórico, un dinosaurio antes de la caída de las bombas, y según estudios, de aún existir los dinosaurios, su rugido no sería nada parecido al que nos muestran las películas, sino más bien sería tal y como se puede oír a un cocodrilo, por ejemplo, graves y retumbantes, como el que se escucha de Godzilla, que aunque con más entonación se puede justificar a lo obvio de su tamaño y ergo de sus glándulas para allí ver los infrasonidos. Se tratan de unos artes conceptuales de Godzilla vs Megaguirus en un final alternativo en donde el agujero negro absorbe a Godzilla y este último muere dejando su esqueleto en la luna, siendo descubierto por los humanos tiempo después. Ciertamente es algo interesante y curioso que el esqueleto de Goji haya sido movido hasta la luna y supuestamente el descubrimiento del esqueleto iba a afectar la trama de algún modo. Es curioso como uno de los artes conceptuales muestra al cráneo con su hocico apuntando a la Tierra, simbolizando que no importa lo que intenten hacer para destruirlo, él siempre volverá. América, uno de los números presenta historias en las que la salsa barbacoa de Kansas City se convierte en una especie de monstruo kaiju con el que Godzilla lucha. Es un giro cómico y un guiño a la cultura local de la ciudad. Después de una breve pelea, Gaiga logró contener a Soun y utilizó sus garras mejoradas para detonar una de las cargas contra la cabeza del héroe. Sin embargo, Soun no se inmutó por mucho tiempo, ya que rápidamente se alejó y destruyó el explosivo restante de Gaigan con su Proton Beam. Sin tener más ventaja, Gaigan fue superado en combate y, esta vez incapaz de retirarse, fue golpeado por el golpe final de Soun, el Meteor Missile Mid. Con Soun de pie victorioso, Gaigan comenzó a tambalearse hacia adelante con humo saliendo de su pecho, antes de caer al suelo. La visera de Gaigan se atenuó mientras su boca se inundaba de espuma antes de que su cuerpo finalmente explotara, concluyendo así el reinado de terror del monstruo Cyborg de una vez por todas. Aunque el traje original de Godzilla de 1954 no se dejó pudrir intencionalmente, sí se deterioró con el tiempo debido a su construcción y a la falta de medidas de conservación por parte de Toho en aquel momento. La idea de que se dejó pudrir deliberadamente es un error común. Fue creado como utilería para una película, no como una pieza de museo. Se esperaba que, una vez finalizado el rodaje, la utilería hubiera cumplido su función. Toho no contaba con un sistema para preservar los trajes de la era Showa. No previeron la necesidad de conservar los trajes originales para futuras exhibiciones o películas. El traje estaba confeccionado con una estructura de bambú y alambre, relleno de algodón y un recubrimiento de goma. Estos materiales no eran duraderos y se deterioraban rápidamente. La goma, especialmente la vieja, se pudre naturalmente con el tiempo y se vuelve quebradiza. Esto contribuyó al deterioro de muchos de los primeros trajes de kaijus. El traje era notoriamente pesado y caluroso para el actor Haruo Nakajima, quien lo usó durante el rodaje. Más tarde recordó que el traje utilizado para Godzilla vs Ghidorah, un traje reciclado de la era Showa, olía fatal porque ya había comenzado a deteriorarse. Antes del estreno del filme, los fans le pedían a Toho que le perdonara la vida a Godzilla, pues se habían encariñado con él. Posterior al estreno de Godzilla vs Destoroyah, Toho realizó un funeral en honor al rey de los monstruos debido a su deceso en el filme antes mencionado. En la película Godzilla contra Megaguirus, durante una escena en la que el traje de Godzilla estaba sumergido, el tubo de oxígeno que le suministraba aire se desconectó. Debido al peso extremo del traje, estaba siendo izado con una grúa, lo que limitaba considerablemente su movilidad e impedía que nadara a la superficie o alertara fácilmente al equipo de producción. Quedó atrapado bajo el agua e intentó desesperadamente pedir ayuda hasta que se percataron del problema y lo rescataron. Este incidente es uno de los accidentes más graves registrados que involucran actores con trajes de Godzilla, lo que pone de manifiesto las peligrosas condiciones a las que se enfrentan a menudo durante el rodaje de estas películas. Hace referencia a que Megarogogi se incendió en una toma de Terror of Mechagodzilla y en el cuarto episodio de Sound Fighter también, solo que de menor grado. Para Rebirth of Mothra 3, se construyeron dos nuevos accesorios Rainbow Mothra para reemplazar a los anteriores.
El arte conceptual para el nuevo diseño de Rainbow Mothra le dio varios esquemas de colores diferentes y una apariencia más estilizada, mientras que el accesorio terminado tenía un pelaje blanco más pronunciado con los colores del arco iris en sus alas reemplazados por un esquema de color azul y naranja. Un accesorio fue destruido accidentalmente durante la filmación de la escena donde las Mothras primitivas encierran a Rainbow Mothra en un capullo. El diluyente utilizado para crear la seda de las Mothras primitivas se encendió durante la filmación y prendió fuego al accesorio Rainbow Mothra, lo que requirió que los cineastas recuperaran un nuevo accesorio y filmaran la escena nuevamente con él. El traje de Godzilla se incendió en una escena de la película Godzilla de 1954 debido a la pirotecnia. El actor dentro del traje intentó apagar las llamas. Se incendió en Mothra vs. Godzilla, Godzilla vs. Megalon y Terror of Mechagodzilla. En Godzilla vs. Megaguirus el traje de Godzilla se prendió fuego en la zona de la espalda, y como ya mencioné está la vez en la que se incendió el traje de Byogoji. Satsuma, entonces conocido como Kengo Nakayama, interpretaba a Ghidorah por primera vez. Desarrolló apendicitis mientras filmaba y fue trasladado a un hospital en ambulancia mientras aún llevaba el traje. El traje le fue retirado cuando llegó al hospital. Los médicos realizaron una apendicectomía mientras Satsuma todavía llevaba el traje porque tardó demasiado en quitárselo. Durante la operación, Satsuma descubrió que era resistente a los analgésicos, por lo que el médico utilizó cloroformo para dejarlo inconsciente. Después de la operación, Satsuma se enteró de que tenía resistencia a los analgésicos. Kenpachiro Satsuma fue electrocutado severamente por las luces en las aletas dorsales de Godzilla mientras filmaba Godzilla vs. Biollante. El traje de Burning Godzilla estaba tan lleno de componentes electrónicos y humo y gas por el vapor que salía del cuerpo de Godzilla que Satsuma honestamente temió por su vida. Durante el rodaje de la escena en la que el camión explota debajo de Baran, la explosión logró quemarle el estómago. Durante el rodaje de Godzilla Rise Again, el actor de traje que interpretaba a Anguirus, Katsumi Tezuka, cayó en la bahía de Osaka y estuvo a punto de ahogarse. Durante el rodaje de Rodan, los cables que sostenían a Nakajima se doblaron y él cayó 25 pies, afortunadamente en el agua debajo de él. Nakajima por sí solo sobrevivió a un golpe de calor, un traumatismo craneal, quemaduras y mucho más. Kenpachiro Satsuma informó que el vapor generado por el traje era monóxido de carbono puro y que le hizo desmayarse varias veces durante el rodaje. Esto nos muestra cómo estos individuos pasaron por infiernos únicamente porque era su trabajo, así que estos merecen nuestro respeto por sus constantes sacrificios. El equipo de producción de la película Godzilla de 1954 incluyó a varios miembros cuyas experiencias durante la Segunda Guerra Mundial influyeron directamente en la creación del filme. Sus acciones abarcaron desde la realización de películas de propaganda bélica y el servicio militar hasta sobrevivir al bombardeo incendiario de Tokio, todo lo cual moldeó los temas antinucleares y antibélicos de la película. Las experiencias de Honda durante la guerra fueron fundamentales para su visión de Godzilla. Sirvió en el ejército imperial japonés durante 6 años y fue enviado al frente 3 veces. Finalmente fue capturado y retenido como prisionero de guerra en China. Honda presenció de primera mano las atrocidades de la guerra. Esto incluyó estar presente durante un bombardeo incendiario sobre Tokio y haber estado a punto de morir por un proyectil de mortero en China. Regresó a Japón en 1946 y encontró su país y su hogar familiar destruidos, y a su esposa e hijos apenas con vida. Sus dificultades como superviviente se reflejaron en su profundo humanismo y pacifismo, que canalizó en sus películas, especialmente en Godzilla. Tsuburaya puso sus habilidades técnicas al servicio del esfuerzo bélico japonés, una decisión que posteriormente tuvo graves consecuencias profesionales. Tsuburaya creó efectos especiales para películas de propaganda japonesa, incluyendo la película de 1942 La guerra en el mar de Hawái a Malasia, que recreaba un ataque a Pearl Harbor. Su trabajo en estas películas de propaganda provocó que fuera incluido en la lista negra durante la ocupación estadounidense de Japón tras la guerra. Se vio obligado a trabajar como autónomo hasta que la ocupación finalizó en 1952, cuando pudo reincorporarse a los estudios Toho. Al igual que Honda, Tsuburaya también presenció el bombardeo incendiario de Tokio, y las consecuencias de las bombas atómicas impactaron profundamente su sensibilidad. La experiencia de Tanaka durante la guerra influyó directamente en el concepto de la película. En 1954, Tanaka regresaba a Japón en avión tras el fracaso de una coproducción cinematográfica en Indonesia. Durante el vuelo, recibió noticias sobre el incidente de Lucky Dragon 5, un barco pesquero japonés contaminado por la lluvia radiactiva de una prueba de bomba de hidrógeno estadounidense.
Inspirado por el incidente nuclear y la película de monstruos de 1953, La bestia del mar, Tanaka concibió un monstruo gigante despertado por las pruebas atómicas. El actor que interpretó a Hideto Ogata en Godzilla también sufrió el trauma de la guerra. Takarada era un niño durante la guerra y sobrevivió a los bombardeos estadounidenses sobre Japón. Este terror infantil contribuyó a la auténtica sensación de pánico e impotencia plasmada en las secuencias de destrucción de la película. El equipo de Godzilla de 1954 tenía estrechos vínculos con el aclamado director Akira Kurosawa, quien también se vio profundamente afectado por la guerra. Kurosawa dirigió películas de propaganda durante la guerra, y su película de 1949, Perro Callejero, incluía imágenes reales del Tokio devastado por la guerra, filmadas por Ishiro Honda como su asistente de dirección. La devastación representada en Godzilla se inspiró en estas mismas imágenes de estilo documental. El origen de Godzilla, antes de ser como todos lo conocemos, se remonta a tiempos prehistóricos, pues él era parte de una especie de dinosaurios que habitaban las profundidades. Pese al caos que se desató en la superficie del mar, la vida de dichas criaturas era pacífica, pues vivían alejados y no eran vistos por aquellos seres, y en el caso de que lo fueran, solo eran simples leyendas, pero todo cambió cuando el conflicto entre los otros había concluido. ¿Quién diría que un ser tan pequeño podría provocar tanto sufrimiento? Pese a que ya habían previsto lo que iba a ocurrir, no había nada que pudieran hacer. Aunque todos ellos se ocultaron en una cueva, el destello los terminó alcanzando. Posterior al caos, solo uno de ellos logró abrir los ojos, suponiendo que la erupción de fuego no quemó sus párpados. Pero ese sería el menor de sus problemas. Cuando recuperó la conciencia, su cuerpo había sido gravemente deformado, podía sentir como su piel se derritió, pero eso no era todo. Ahora se encontraba solo. Su familia, su estirpe, su especie, todos a quienes conocía, habían muerto. Su furia hacia esos seres lo había impulsado a buscar venganza. Quería que ellos sufrieran el mismo dolor insoportable que le habían provocado. Lo peor fue que en su último minuto de vida, antes de ser asfixiado por los mismos seres que le quitaron todo, murió creyendo que él era el único que quedaba. Godzilla Forever fue un proyecto cinematográfico estadounidense de Godzilla que estaba en desarrollo antes de Godzilla de Legendary Pictures. Se sabe poco sobre su contenido planificado más allá de un breve prólogo. Lo que sigue es una transcripción del prólogo del tratamiento de Gary Whitta, publicado por Whitta en Twitter. La gran bestia Godzilla surgió del mar por primera vez para atacar la ciudad de Tokio en 1954. En las décadas siguientes, volvió a aparecer para destrozar las grandes ciudades del mundo en incontables ocasiones. Aunque los científicos del mundo discutieron constantemente sobre los orígenes del monstruo y la motivación de sus ataques, nunca se encontró una explicación. Se creó una unidad militar especial para defender a Japón contra Godzilla, y durante una batalla feroz, el monstruo resultó mortalmente herido, y se retiró a las profundidades del océano, para ya no ser visto jamás. En las décadas que pasaron después, Godzilla se ha convertido silenciosamente en leyenda. Muchos ahora creen que la bestia está muerta, otros creen que simplemente está esperando